Bien, esta reunión está orientada a paliar un poco la clase que perdimos o que yo perdí, ¿no es cierto?, el día viernes pasado. Lo que tienen en pantalla ahora es el capítulo correspondiente a la minimización de costos, que es el capítulo 20 del libro de Marian, que es el texto que estamos empleando. Este es un tema que ya trabajamos. Ustedes deben recordar, a ver aquí en la parte superior, cómo de lo que se trata es de minimizar la recta de ISO costo sujeto a un nivel de producción determinado, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona la minimización de costos. Lo que tenemos que hacer es igualar la tasa técnica de sustitución de factores con la pendiente de la recta de ISO costo. Luego encontrar una relación entre ambos factores, reemplazarlos en la función de producción y terminamos obteniendo el nivel de producción, los costos de producción, y si tuviéramos los precios, cosa que vamos a ver después, podríamos obtener también el nivel de beneficio obtenido. Por ahora lo que tenemos por seguro es que estamos minimizando costos para producir una determinada orden de producción, ¿no? Recibimos como empresa una orden de producción y se trata de producir esa cantidad con el costo más bajo posible. Ahora, para producir se requiere una función de producción. Tenemos un modelo como el modelo Cobb-Douglas aquí, y acá tienen un problema que ya lo conocen porque ya lo vimos, lo presentamos hace buen tiempo, la función de producción Cobb-Douglas, conociendo el precio de los factores trabajo, W y capital. Luego tenemos también otra función de producción que en este caso es conocida como la función de Leontief o la función de factores complementarios perfectos. Lo mismo tiene la función de producción y los precios de los factores. Luego tenemos el caso de los factores sustitutos perfectos. Tienen la función y los precios de los factores. Y esta última parte es importante, la vamos a retomar en la semana que viene, con la cual además vamos a terminar nuestro curso, y es la relación entre los retornos a escala de una función de producción y las curvas de costos, particularmente lo que es la curva de costo medio. ¿Qué es la curva de costo medio? Bueno, es la función que de un lado tiene niveles de producción y del otro lado, en el eje vertical, tiene los costos por unidad, costo medio o costo por unidad. Por lo tanto es un costo unitario, ¿ok? Muy bien, esto es lo que ya hemos trabajado con la excepción del último punto que estamos aquí marcando. Vamos a pasar ahora, dentro del mismo tema de costos, a este otro mapa donde vamos a tener las curvas de costos, ¿no? Ahí está dividido en tres partes: los costos totales, los costos por unidad o costos medios también, ¿no es cierto? Y después juntar estos conceptos. Lo que tenemos al final es el costo marginal, el costo variable medio y el costo medio. Vamos a verlos todos ellos juntos, pero a partir de comprender cada uno de los conceptos. Vamos a empezar con los costos totales, ¿no? En costos totales lo que tenemos es los costos variables. Recuerden, la última sesión ya trabajamos esto en nuestra pizarra virtual. Y cuando hablamos entonces de costos variables, lo que tenemos es en el eje horizontal, es la cantidad de unidades que se van a producir, y en el eje vertical los costos variables, ¿no? Lo que habíamos dicho en esa oportunidad es que los costos variables son igual a W, que es el precio del factor variable, en este caso el salario, multiplicado por el número de unidades de mano de obra. Eso sería entonces el costo variable, que es lo que ustedes están encontrando aquí, ¿verdad? Es lo que están encontrando aquí. Ahora, ¿de dónde proviene esta curva o la forma de esta curva? También lo vimos antes, ¿no? Dijimos de que esa cantidad que se produce es una función de la mano de obra dado el capital, que sería el factor constante, ¿no? ¿Y qué es lo que se hizo para llegar a esta curva? Simplemente tomar esta función, invertirla y monetizarla, ¿no? Es decir, dada la función Q, función de L, nosotros podríamos convertirla en la función G,
en L como función G del factor del nivel de producción, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos esto nos encontramos con la gráfica invertida de la función de producción. Si ahora lo que nosotros hacemos es multiplicar L por la mano de obra, lo que tendríamos es W por L, que es lo mismo que costo variable, y entonces tendríamos una función con Q, que es la que está dibujada acá, ¿no? Tiene este comportamiento, tiene un primer tramo, que es creciente, pero a velocidad decreciente, y luego tiene un segundo tramo que es también creciente a velocidad creciente, ¿no? Entonces, la conclusión es que la función de costo variable es una función creciente, es una función creciente con un primer tramo que crece a velocidad decreciente y un tramo final que crece a velocidad creciente, ¿no? Entonces tienen que ustedes relacionar esto con la función de producción de corto plazo, que es una curva exactamente invertida a la que tienen ustedes para costo. Vale decir, la función de producción de corto plazo tiene una forma de S, ¿no? De una forma de S, un primer tramo que crece a velocidad creciente y un segundo tramo que crece a velocidad decreciente, y acá todo esto está invertido. Muy bien, ya tenemos entonces la función de producción, perdón, de costo variable que surge de la función de producción, y ahora vamos a añadir algunos elementos, ¿no? ¿Cuál es el elemento más importante acá? Si ya tengo el costo variable, me falta el costo fijo. Entonces, la idea de nuevo es que la función de producción es una función en mano de obra, que es el factor variable, y capital, que es el factor fijo. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo es muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto cuesta el costo fijo? Bueno, pues compramos el capital en el mercado y el precio de mercado de una unidad de capital es, por ejemplo, R, ¿no? En consecuencia, el costo fijo no es nada más el costo del factor fijo. Esto implica pues, que el costo fijo va a ser igual a R, el precio por unidad de cada unidad de capital multiplicado por K, la cantidad de unidades de capital que vamos a tener, ¿correcto? Entonces vamos a dejar esta definición allí y ahora vamos a mirar la gráfica correspondiente, y acá la tienen, ¿no? Entonces ustedes lo que pueden apreciar ahora es que tenemos en el eje vertical, acá en el eje vertical tenemos el costo fijo, y en el eje horizontal el número de unidades producidas, ¿no? Y lo que ustedes están apreciando es que el costo fijo es fijo, ¿no? Ustedes aumentan el nivel de producción, el costo fijo no va a cambiar. Entonces, tengo yo una primera función que es la del costo variable, ¿verdad? Y tengo ahora una segunda función que es la del costo fijo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a unir estos dos elementos y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí adelante, ¿no? Entonces, aquí adelante ya tendríamos el costo total. ¿Qué cosa sería el costo total de producción? Bueno, el costo total de producción es la suma de todos los costos, ¿no? Todos los costos. Esto quiere decir que el costo total va a ser igual a el costo fijo, que es independiente de la producción, más el costo variable, que depende de la producción, ¿cierto? Dejemos esta definición allí y vamos a ver entonces la gráfica del costo total. Y acá lo tenemos, ¿no? Observen esta gráfica, que es la gráfica del costo total, y observen ahora esta gráfica, que es la gráfica del costo variable, ¿no? Miren de nuevo, costo variable,
y miren a el costo fijo, ¿no? Es la misma gráfica, pero no es la misma gráfica. Es la misma gráfica desplazada verticalmente hacia arriba, una distancia vertical igual al costo fijo, de tal manera que cuando hacemos ese desplazamiento, esta gráfica de acá, que como costo variable empezaba aquí abajo, ahora está empezando en este lado, ¿sí? Es decir, como costo variable empieza acá, pero como costo total empieza acá. ¿Y eso qué significa? Que esta distancia vertical que yo voy a marcar acá, esa distancia vertical es precisamente el costo fijo, ¿no? Es el costo fijo. En otras palabras, ¿no? Yo podría decir, voy a cambiar de color, ¿no? Yo podría decir de que el costo fijo está acá. ¿Sí? Este es el costo fijo. Y entonces esta curva de costo o variable que inicialmente estaba por acá, voy a intentar dibujarla, es algo así, ¿no? Entonces la hemos desplazado verticalmente hacia arriba, ¿sí? Hasta alcanzar esta otra curva que es igual a la primera, pero más arriba, ¿no? Más arriba. Entonces voy a quitar estos elementos y ahora ustedes pueden entender por qué razones la función de costo total, función de la producción, tiene la misma forma que la función de costo variable, pero a una distancia constante por encima del costo variable que es igual al costo fijo. ¿Sí? Muy bien, tenemos juntos entonces ya el costo total como suma del costo fijo y del costo variable y podemos ver el resultado aquí. Vamos a echar una mirada a este último gráfico de esta primera parte y entonces aquí encuentran todo junto, ¿sí? Acá pueden apreciar con suma claridad. Con suma claridad, en el eje horizontal tengo la producción, en el eje vertical estoy midiendo de un lado, estoy midiendo el costo variable, ¿sí? Que literalmente es esta gráfica de acá, es esta gráfica de acá, el costo variable. Luego tengo el costo fijo, que es esta gráfica de acá. Y finalmente, si sumamos ambas, el costo fijo con el costo variable, nos vamos a encontrar con esta gráfica de acá, que es el costo total. Muy bien, se trata entonces de esto, se trata de llegar a la conclusión de que nuestra función de costo total tiene los componentes de fijos y variables, tal como ustedes lo pueden estar apreciando en este momento, ¿no? Acá están todos los componentes, vamos a borrar esto. Ok, todos los componentes ahí solo el costo total, aquí solo el costo fijo y aquí solo el costo variable, ¿no? Entonces todo esto viene a ser el concepto de costos totales, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a continuar entonces con la parte de los costos por unidad, los costos por unidad. Voy a trabajar con los componentes totales para hallar componentes medios o componentes unitarios o promedio aritmético, si quieren, ¿no? La idea es bastante sencilla. Si yo estoy produciendo 100 unidades y tengo un costo de 200 soles, bueno, la pregunta es cuánto costará cada unidad. Bueno, divido el costo total entre el nivel de producción y eso me sale 200 soles entre 100, 2 soles es el costo unitario o costo medio. En consecuencia, la idea es, si tienes un concepto de costo total y lo quieres transformar en un costo por unidad, bueno, divide el concepto del costo total entre el volumen de producción y vas a tener el costo por cada unidad.
Quiere decir de que si acabamos de ver en la parte de totales costo variable, podemos dividir entre la producción y tendríamos costo variable medio o variable por unidad. Si dividimos el costo fijo entre la producción, tendríamos costo fijo por unidad o costo fijo medio, ¿no? Y si tenemos el costo total dividido entre la producción, tendríamos el costo por unidad o costo medio, ¿no? Ese es el procedimiento, esa es la metodología con la que vamos a trabajar. Vamos a mirarlo entonces, ¿no? Acá tienen los 4 conceptos. 1, costo variable medio. 2, costo fijo medio. 3, costo medio. Y un costo especial, que es muy, muy especial, es muy, muy importante, ¿no? Que se llama el costo marginal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y va a marcar todo lo que se va a hacer en el próximo curso de microeconomía. Las decisiones se toman en el margen, como nos indica el profesor Manquio en su primer capítulo de su curso de microeconomía, ¿no? Ese capítulo se llama Los 10 principios de la economía, y el principio número 3 es los agentes, los tomadores de decisiones toman decisiones en el margen, vale decir, ingreso en el margen, ingreso marginal, y costo en el margen, costo marginal, ¿no? Entonces, el concepto marginal es muy, pero muy útil. Vamos a empezar con el costo variable medio, el costo variable por unidad. Entonces, entramos a esta parte de aquí y nos encontramos con el procedimiento para hacer el cálculo del costo variable por unidad. Como antes, el dibujo es el mismo, la gráfica es el mismo. Acá yo tengo costo variable y acá yo tengo un nivel de producción, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que ustedes están apreciando en el gráfico es que nos hemos ido al origen de coordenadas y hemos lanzado un rayo, ¿no? Un rayo que va hasta un punto de la función de costo variable, ¿sí? Ese rayo, ¿no es cierto? Entonces el concepto de rayo es importante, ¿no? Ese rayo, ¿no? Es un segmento lineal que parte del origen de coordenadas a un punto de la curva, en este caso, el costo variable, ¿no? ¿Sí? Ese es el concepto de radio. Entonces, hemos trazado un radio. Ahora, ¿cuál será el ángulo que forma ese radio, ¿no? Y cuál será la tangente de ese ángulo, es decir, cuál es la pendiente del rayo, ¿no? ¿Cuál es la pendiente del rayo? En nuestro caso es cuál será la pendiente a un punto cualquiera de la curva de costo variable. ¿Ok? ¿Cuál será? Eso es lo que queremos saber. Bueno, como hemos trazado aquí un rayo, lo que voy a hacer ahora es simplemente mantener ese rayo de ahí y estimar lo que se ha formado acá. Fíjense, si yo trazo la vertical acá para ver las cantidades que estoy produciendo y yo mido, perdón, el costo con el que estoy produciendo esta cantidad y luego mido esta cantidad que estoy produciendo, voy a utilizar un lápiz más grueso, a ver, así. Entonces estoy acá y bajo. Y entonces toda esta distancia vertical es el costo variable. ¿Para qué? Para producir esta cantidad de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la pendiente que estamos formando? Bueno, la pendiente simplemente es la tangente, ¿no? Entonces, es la tangente. Y la tangente que es cateto opuesto, que sería costo variable, dividida entre el cateto adyacente, que es el volumen de producción. Y esto entonces, esto viene a ser el costo variable medio, ¿no? Entonces yo puedo obtener el costo variable medio
en este punto, allí, bueno, puedo calcularlo para este otro punto, para este otro punto, para este otro punto, y para este otro punto, y para todos los puntos que quiera, ¿no? Y en cada punto lo que yo voy a hacer es medir la pendiente que se forma, la tangente que se forma del rayo que, partiendo del origen de coordenadas, ¿sí?, llega hasta el punto deseado. Entonces empiezo a medir esas tangentes, y cada uno de esos sería un punto del costo variable medio. Cada uno entonces me va a dar el costo variable medio. ¿De acuerdo? Muy bien, si todo esto es correcto, eso nos va a permitir el siguiente gráfico. Atención, este gráfico de acá. Entonces, ahora tiene la curva de costo variable medio, ¿no? Ustedes pueden apreciar de que siempre tengo el nivel de producción en el eje horizontal y el costo variable por unidad o costo variable medio, en este caso, en el eje vertical. ¿Qué cosa se puede apreciar de esta curva? Que los costos variables por unidad son decrecientes cuando ustedes van aumentando la producción. Pero no ocurre siempre, porque a partir de un momento los costos variables por unidad tienden a crecer si ustedes siguen aumentando el nivel de producción. Esto implica de que esta curva, la curva de costo variable medio, tiene la forma de una U, ¿no? La forma de una U, donde hay un primer tramo decreciente y luego un tramo creciente. Si ustedes quieren hallar en qué momento se produce el cambio en la curvatura, pues simplemente tendrían que ubicarse en un punto como este. Estoy trazando la tangente a la curva del costo variable medio, cuya pendiente sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, en un punto como este, ustedes pueden ver ahí el cambio en la curvatura. Eso quiere decir entonces que si ustedes están aumentando la producción desde el origen de coordenadas, los costos por unidad van a caer, 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 más o menos hasta aquí. Pero a partir de ese momento, la situación va a cambiar, porque si ustedes, estando allí, empiezan a aumentar nuevamente la producción, los costos variables por unidad empiezan a crecer. La característica, por lo tanto, en conclusión de esta curva de costo variable unitaria, costo variable medio, es que tiene forma de U, un tramo decreciente primero y luego un tramo creciente. Muy bien, con esto tenemos resuelto el primer costo unitario, ¿no? Vamos a dejarlo en el mapa tal como estaba antes. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto y entonces ya tengo el costo variable por unidad. Ahora me toca ver el costo fijo por unidad o costo fijo medio. Esto debería ser más sencillo, ¿no? Porque como el costo fijo es independiente de la producción, es decir, el costo fijo es fijo, al ir dividiendo cada nivel de producción, ¿no? Para cada nivel de producción, el costo fijo, en esos niveles de producción, los costos fijos por unidad van a ir cayendo, cayendo y cayendo, ¿no? Al menos eso es lo que se nos ocurre pensar, y es lo que ustedes pueden apreciar aquí. En esta gráfica ustedes están viendo el costo fijo, ¿no? Entonces ahí está el costo fijo, que es una horizontal. Yo la voy a dibujar acá para ilustrar con otro color. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hicimos hace un rato con la curva del costo variable, ¿no? Lo que vamos a hacer es, me voy al origen de coordenadas y trazo un rayo, después trazo otro rayo, después trazo otro rayo, luego trazo otro rayo, ¿sí? Y cuando yo voy trazando estos rayos, yo voy a buscar después medir la tangente del ángulo de ese rayo, ¿no? Entonces, en este primer caso,
Esta distancia vertical es el costo fijo y esta horizontal es el nivel de producción. Dividiendo costo fijo entre nivel de producción me va a dar el costo fijo por unidad. Lo mismo acá, este costo fijo es el mismo, pero acá la producción es mayor, el costo fijo va a decrecer. El costo fijo por unidad va a decrecer. En este caso, bajo, el costo fijo sigue siendo el mismo, pero si divide entre muchas más unidades. Si me veo acá, el costo fijo sigue siendo el mismo, pero ahora se divide entre un mayor número de unidades, ¿no? Quiere decir de que el costo fijo por unidad, el costo fijo medio, es siempre decreciente, a diferencia del costo variable medio, que es decreciente en un primer tramo, pero luego es creciente en un segundo tramo. Acá solamente tiene una dirección que es decreciente. Y eso lo podemos ver si nosotros examinamos el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, en este gráfico, ustedes pueden apreciar de nuevo que aquí está el costo fijo por unidad, acá está el nivel de producción, y que la conducta en este caso tiene esta dirección, ¿no? El costo fijo por unidad cae, 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 siempre cae, si es que ustedes aumentan el nivel de producción. La conclusión de esto es importante. Los empresarios en general no están interesados en el costo fijo por unidad, porque en general su producción normal, ordinaria, frecuente, ¿no? Es tan grande que los costos fijos medios son despreciables, ¿no? Es como si yo dijera, la planta de producción donde estoy trabajando me cuesta $100,000 al mes, ¿no? Pagarla, $100,000 al mes. Pero yo estoy produciendo 20 millones de unidades de producto, entonces dividan $100,000 al mes entre 20 millones y le va a salir una cantidad despreciable por unidad. Obviamente, si se paraliza la producción, entonces el peso del costo fijo empieza a preocuparnos enormemente, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es desde el punto de vista unitario, no total, el costo fijo medio siempre es decreciente. Si las empresas producen menos, tienen costo fijo por unidad altos, pero si producen más, tienen costo fijo por unidad bajos, ¿no? Y en ese sentido despreciables, y en general no tomamos decisiones en términos de los costos fijos, ¿no? Muy bien, hemos avanzado entonces del costo variable por unidad al costo fijo por unidad. Vamos a desmarcar esto y hemos terminado entonces con el segundo componente de los unitarios, de los costos unitarios, y vamos al costo medio ahora. O sea, nos interesa ahora el costo medio, el costo por unidad. ¿Y qué es el costo por unidad? Bueno, ¿cuánto nos cuesta cada unidad de producto que estamos produciendo y vendiendo, ¿no? Si yo estoy produciendo algo que en el mercado me pagan 10 soles por unidad, obviamente estaré interesado en que mis costos por unidad sean menores a 10 soles para tener un margen de beneficio, ¿no? Por lo tanto, interesa medir el costo por unidad. Pero resulta que los costos son fijos y variables. Entonces, yo voy a tener un costo fijo por unidad y un costo variable por unidad. Y por lo tanto, la fórmula para hallar el costo fijo por el costo medio por unidad debe ser muy sencilla, ¿no? El costo medio por unidad sería igual al costo fijo medio, o sea, el costo fijo por unidad, más el costo variable medio, que es el costo variable por unidad. ¿Por qué? Por la ecuación que ya conocemos, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Si los dos términos de esta ecuación los dividimos entre el nivel de producción, bueno, el primer término es costo total entre el nivel de producción, bueno, costo medio. El primer término de la segunda parte de la ecuación sería costo fijo entre el nivel de producción, es costo fijo medio, ¿no? Perdón, es costo fijo medio. Y el siguiente término sería costo variable entre el nivel de producción, sería costo variable medio, ¿ok? Entonces tienen ustedes un resultado ahí interesante, ¿no? Vamos a verlo ahora en términos del cálculo que
hacemos, ¿no? Entonces, como en los casos anteriores, la metodología es la misma. Volvemos a tener la gráfica del costo variable. Ahí está la gráfica del costo variable. Es una S invertida, pero que no empieza en el origen de coordenadas, sino más arriba. Perdón, no el costo variable, sino el costo total, ¿no? Lo tenemos allí. Y lo que hacemos, como antes, es trazar un rayo, ¿no? Entonces yo voy a trazar un rayo acá, vamos a elegir este cross, por ejemplo, ¿ya? Entonces me ubico en el origen de coordenadas y me voy a un punto cualquiera, ¿no? Como en este caso, ese primer punto. Vamos a elegir un grosor mayor. A ver, para que se aprecie mejor. Ahí está. Entonces, acá hay uno. Aquí hay otro. Puedo hacer uno más que pasa por aquí, pero también pasa por aquí, ojo, ¿eh? Y uno más por aquí. ¿Esto? Y ahí donde nos encontramos con la curva de costo total, ahí entonces vamos a encontrar el nivel de producción donde estamos trabajando. Entonces, ¿dónde estoy trabajando acá? En este punto, acá en este punto, aquí en este punto, aquí en este punto y aquí en este punto. Entonces, ¿cómo calculo yo el costo medio? Pues muy sencillo, ¿no? Digo, en este punto, este es el nivel del costo total y esto de acá es el nivel de producción. Divido esto entre esto y me da el costo medio para acá, ¿no? Para acá el costo medio va a ser un poco más alto, ¿ven? ¿Sí? Pero la producción va a ser más alta también. Para acá ocurre un crecimiento todavía del costo total, pero la producción es más alta. Y lo mismo acá, ¿no? Sigue creciendo y la cantidad va creciendo también aquí, ¿no es cierto? Ok, resuelto entonces el problema, medimos entonces la pendiente del rayo para cada punto de la curva del costo total y esa pendiente nos da el costo medio, como ustedes pueden apreciar ahora en esta gráfica de acá, ¿no? En esta última gráfica. ¿Sí? Entonces ya tienen ustedes una curva como esta, ¿no? Esta curva se parece bastante a la curva anterior del costo variable medio, ¿no? El costo medio es una curva en forma de U también, ¿no? En forma de U. Tiene un primer tramo decreciente y luego el tramo siguiente es creciente, ¿no? Lo cual significa entonces que ustedes se van a mover en esta dirección, ¿no? Vamos a quitarle el grosor mejor. Ahí está. Entonces, ustedes van a tener que los costos por unidad caen cuando ustedes van aumentando la producción, pero también los costos por unidad crecen si ustedes siguen aumentando la producción. ¿Qué significa eso? Que debe haber un punto donde se produce el cambio en la tendencia, ¿no? Ese punto se encuentra acá. A ver, mejor que no sea flecha y que sea más bien una tangente que podamos dibujar por acá más o menos. Ahí está. ¿No? Eso quiere decir entonces que en un punto como este, que corresponde al siguiente volumen de producción, a este volumen de producción, ustedes van a tener este comportamiento. El comportamiento es, si ustedes empiezan a aumentar la producción, los costos por unidad disminuyen hasta ahí.
¿no? Pero, si es que ustedes superan ese nivel de producción y empiezan a aumentar la producción, ahora los costos van a empezar a crecer, los costos por unidad van a ser más grandes. Tienen entonces una curva de costo por unidad en forma de U. Bueno, miren la cantidad de curvas que hemos desarrollado, que son curvas de costos totales y costos unitarios cuando la función de producción está trabajando en el corto plazo. Nos falta ver el largo plazo, pero también nos falta ver el costo marginal. Vamos a quitar nuestras anotaciones y regresar al punto de inicio, acá, ¿cierto? Y entonces hemos cerrado a ver la parte esta de los costos totales. Esta parte la hemos cerrado. Hemos cerrado esta parte de los costos unitarios porque hemos cerrado esta parte, voy a ponerlo acá. Esto está cerrado también porque hemos hecho costo variable por unidad, costo fijo por unidad y costo medio, ¿no es cierto? Que es costo por unidad, ¿ok? Pero nos falta todavía un concepto que es un concepto un tanto diferente, pero decía muy importante, muy importante, que es el tema del costo marginal aquí. ¿Cuál es la idea del costo marginal? Veámoslo de frente en nuestro gráfico, ¿no? Si ustedes miran lo que tienen allí, voy a aumentar un poco el tamaño para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. ¿Cierto? ¿Cuál es la gráfica que tenemos ahí? Es la del costo variable, ¿verdad? Tiene una forma de S invertida, tiene un tramo a velocidad, un tramo creciente, pero a velocidad decreciente, y un segundo tramo a velocidad creciente, a velocidad creciente, ¿no es cierto? Antes lo que hacíamos es irnos a un punto de la curva, nos íbamos con la idea, por ejemplo, a un punto como este, con la idea de movernos en términos de un rayo, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos acá al origen y trazábamos un rayo. Ahora no estamos trazando un rayo, no queremos trazar un rayo, queremos trazar una tangente, que no es un rayo, ¿no? Entonces, si yo quiero trazar una tangente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ubicarme en un punto como este, trazo mi tangente, ahí está, y el punto donde se produce la tangencia se encuentra aquí, ahí está. Entonces tengo una tangente ahí, tengo una segunda tangente aquí, tengo una tercera tangente aquí. En cada punto yo puedo trazar mis tangentes, ¿no es cierto? Es decir, puedo encontrarme con esta tangente, con esta otra tangente, o con esta tangente que queda más verticalizada todavía, ¿ok? Bueno, ¿y qué es lo que vamos ahora a hacer? Pues medir la pendiente de la tangente. Entonces, costo marginal, ¿no? Es para cada punto de la curva de costo variable, trazamos la tangente y medimos su pendiente, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, ¿no? Tenemos una medida de la velocidad con que crecen los costos variables, ¿no? Cuando aumentamos la producción. Eso es todo el objetivo, ¿no? Eso quiere decir lo siguiente, fíjense, tal como hemos hecho este dibujo, que hay un primer tramo donde los costos crecen a velocidad decreciente y hay un segundo tramo donde los costos crecen
a velocidad creciente. Y por lo tanto debe haber algún nivel de producción donde se produzca ese cambio de comportamiento, ¿no? De ir aumentando la producción pero con costos variables decrecientes, a continuar aumentando la producción pero con costos variables crecientes, ¿no? Si tomamos cada uno de los puntos de la curva de costo variable, trazamos una tangente y medimos la pendiente, podemos hallar una curva que se conoce como la curva del costo marginal. Y eso lo vamos a encontrar en esta gráfica de aquí, ¿no? Veamos ahora esta gráfica. Y ustedes se encuentran de nuevo se están encontrando con una función en forma de U, ¿no? Es decir, acá la curva del costo marginal tiene forma de 1, tiene forma de 1, un primer tramo, ¿no?, decreciente, seguido de un tramo creciente, ¿no? ¿Cuál es la lógica de comportamiento aquí? Que a medida que ustedes aumentan la producción, los costos caen. Pero llega un momento en que si siguen ustedes aumentando la producción, los costos van a subir, ¿no? Cuando se produce el cambio, bueno, el cambio se va a producir allí donde la tangente sea igual a 0, ¿no es cierto? Algo como esto de acá, allí, ¿no? Y entonces ahí nos estamos encontrando con un punto como este, ¿no? Como este. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros estamos produciendo una cantidad menor a esta, nosotros podemos ir aumentando la producción. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, acá produciendo 0, yo aumento la producción, aumento la producción, aumento la producción, aumento la producción, y los costos marginales crecen a velocidad decreciente. Pero si yo tomo la decisión de continuar aumentando la producción desde este nivel de producción, lo que va a ocurrir es que los costos marginales van a ir creciendo, creciendo y creciendo. ¿De acuerdo? En consecuencia, ahora tienen ya la forma de la curva de costo marginal, que tiene forma de U, como la curva de costo medio, que tiene forma de U, como la curva de costo variable medio, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora consideramos el conjunto de las curvas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora este tema con el cual cerraríamos esta reunión, ¿no? Entonces, voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí, ¿sí? Y ahora voy a ajustar mi ventana para que veamos todo lo que se ha trabajado hoy día, ¿no? Los conceptos totales, los conceptos unitarios, y ahora esto lo puedo resumir. Y me queda este punto, ¿no? O sea, ¿qué tal si juntamos todo ahora, todo? Tengan en cuenta de que el eje horizontal es común, ¿no? Si hablo de costos totales, en el eje horizontal tengo producción. Si hablo de costos medios, en el eje horizontal tengo producción. Si hablo de costos marginales, en el eje horizontal tengo producción. Entonces puedo dibujar todo junto, ¿no? Y cuando yo dibujo todo junto, me encuentro con esta gráfica que es muy interesante, ¿no? Vamos a aumentarla también acá. Ok, tal vez un poco más. Ya está. Ahí, listo. Ahí tienen una buena visión del conjunto de las curvas. Observen ustedes que tenemos la función de costo marginal, ¿sí? ¿Y cuál es el comportamiento de la función de costo marginal? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá. Tiene una forma de U, ¿sí? Una forma de U que crece y crece, y ojo con lo que está pasando aquí.
Ojo con lo que está pasando ahí. Voy a cambiar de color mejor. Ojo, digo, con lo que está pasando aquí, ¿no? Ahí tenemos el nivel de producción que minimiza el costo marginal. Ojo, acá he cometido un error, ¿ya? Voy a hacer un cambio acá. Acá he cometido yo un error. A ver. Ya está. Acá he puesto costo variable medio. ¿Ya? A ver, de nuevo estoy. Acá está. He puesto costo variable medio acá y costo marginal acá. Vamos a corregir ese error y vamos a colocar aquí, este es costo marginal, ¿no? Este es costo marginal y esto de acá es el costo variable medio. ¿Eh? Ok, van a disculpar al crear estos gráficos, se nos produjo esa confusión. La curva en rojo entonces es el costo marginal, tiene forma de U, llega a su valor mínimo, termina entonces el tramo decreciente y empieza a subir. La siguiente curva, ¿no? La siguiente curva es esta de acá que es, o la de acá que es el costo variable medio, ¿no? En el caso del costo variable medio, lo que ustedes encuentran es que hay también un tramo decreciente y después un tramo creciente. Y una vez más, ustedes pueden apreciar que hay un nivel de producción donde el costo variable medio es mínimo, ¿no? Y la última que tenemos es la siguiente, esta de acá, que es la curva de costos medios. En el caso de la curva de costos medios, tiene el mismo comportamiento. Hay un tramo decreciente, luego hay un tramo creciente, forma de U, ¿no? Las tres tienen forma de U y siempre llamamos la atención a este punto, ¿no? Que es el nivel de producción donde el costo medio es mínimo, ¿no? Ahora, observen algo muy, muy importante, ¿no? Vamos a cambiar para un color un poco fuerte y de repente grueso. A ver, en este caso, disculpen, ya está. Okay. Para este caso, ¿no? El costo marginal está en su valor mínimo. Deja de decrecer y empieza a crecer. Sigue creciendo y llega acá, ¿no? Y en este punto que estoy señalando ocurre lo siguiente. El costo variable medio es igual al costo marginal. ¿Sí? El costo variable medio es igual al costo marginal. Ahora, hagamos de que siga creciendo todavía la curva del costo marginal. Entonces, primero llegamos acá, acá, y ahora esto continúa y llegamos acá. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Lo que va a ocurrir allí es que el costo medio es igual al costo variable medio, es igual al costo medio. El costo marginal es igual al costo medio. Ahora sí, ¿listo? Es bien interesante este resultado. Nos está diciendo lo siguiente. El costo marginal, lo voy a poner por aquí, y con eso vamos a terminar esta reunión. Número 1, el costo marginal crece hasta llegar a su valor mínimo, hasta llegar a su valor mínimo. ¿Listo? Número 2, ¿no? Empieza a crecer hasta que llega al punto de producción donde el
costo variable medio es mínimo, ¿sí? Y tercero, ¿no? Sigue creciendo hasta que llega al punto de producción, donde el costo medio es mínimo, ¿no? Este es muy, muy interesante, ¿no? Repetimos, ¿no? Primero, decrece el costo marginal, llega a su valor mínimo, empieza a crecer, toca a la curva de costo variable medio, cuando el costo variable medio está en su valor mínimo, sigue creciendo, toca a la curva del costo medio, cuando el costo medio está en su valor mínimo, y sigue creciendo, ¿no? Entonces esto implica una serie de relaciones muy interesantes que todos nosotros debemos tenerlas muy claras. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar entonces todos nuestros comentarios. Vamos a ajustar nuestro gráfico global en uno solo. Acá ya lo tienen, ¿no? Y así es como empezamos la reunión del día de hoy, ¿no? Todas las curvas de costos como totales unitarios y la relación entre ellos. En la próxima reunión lo que vamos a hacer es utilizar estos elementos, los revisaremos rápidamente, por si algunos no han visto la grabación, que en un par de horas la van a encontrar en el aula virtual, y llegaremos al tema de los costos, pero en el largo plazo, que es otro tema. Muy bien, nos quedamos aquí hasta la próxima.